Continuando con nuestro esquema de la inteligencia artificial, un cambio disruptivo en la sociedad, como hemos dicho, lo importante en este nuevo enfoque es la representación matemática de los textos. Como comentamos, en 2013 Google ofrece un método que se denomina Word2Vec, que permite precisamente convertir palabras de un texto en vectores. En 2014, la Universidad de Stanford mejora ligeramente con un enfoque denominado Global Vector, GloVe, y esto está configurado a través de mecanismos de redes neuronales para hacer este mapeo y generando para definir que dos conceptos o token, palabras, están cerca. Matemáticamente, en un espacio vectorial, se define lo que es una distancia y se tiene lo que se denomina la distancia del coseno. Después tenemos de la distancia del coseno un conjunto de aplicaciones y de herramientas que nos ofrece la matemática en su concepto de espacio vectorial o espacio tensorial, porque un tensor es una generalización de un vector y empieza un desarrollo. Después, el grupo de desarrollo de Google sigue trabajando con otros grupos también y empieza un concepto de mejorar la interpretación de las palabras a través de vectores, pero teniendo en cuenta el contexto, es decir, las palabras que están antes, que están después de un token, porque eso nos da mucho más significado. Muchas palabras, cuando tenemos desde el punto de vista gramatical, los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios alrededor de una oración, se le da sentido. Por ejemplo, si yo digo, él nada en la alberca, nada en ese contexto es un verbo, pero si a él le indicamos no le tocó nada de premios en la alberca, en ese momento nada es un adjetivo de cantidad. Pero ¿cómo descubrimos que uno es adjetivo y otro es verbo? Por el contexto de las palabras alrededor. Eso es el significado del contexto. Eso no se tenía en cuenta y en la traducción es muy importante. Y entonces un grupo alrededor de Google y otros desarrolladores mostraron un nuevo método, un nuevo que usa un concepto que se llama transformer, que es como los logaritmos, las transformadas en el mundo matemático, tiene una historia muy importante. Una transformada transforma un proyecto, un problema en otra representación que conocemos de mejor forma cómo representar y trabajar. Por ejemplo, unos transformadores son los logaritmos que transforman un problema numérico complejo. Por ejemplo, se inventaron en el mundo de los astrónomos para cálculos astronómicos, multiplicar o elevar a la potencia o sacar la raíz cuadrada de cosas complejas. Por ejemplo, elevar a una potencia es la potencia por el logaritmo del número, y así otros objetos, igual las transformadas en el mundo del sonido, transformadas en el mundo de las imágenes, de la transformada de Fourier, de Laplace, de muchas transformadas, y esto ha sido un campo de estudio. En el mundo de la inteligencia artificial de textos se hicieron más o menos la misma idea, pero eso se estructuró con un nuevo enfoque que se llama BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformer,
Y eso surgió en 2018 y con esto se tiene un nuevo paradigma, que es el paradigma, y eso lo tiene mucho Google, cómo buscar. Y al principio los buscadores se entregaban los documentos o las páginas que la cadena de caracteres que había yo indicado se encontraba en alguna parte del texto. Sin embargo, con los nuevos elementos ya no solamente traen la cadena de caracteres dentro de la página, sino traen conceptos parecidos, que se llaman semánticamente similares, y eso empieza a tener un nuevo enfoque en el mundo de buscadores porque las respuestas son oraciones dentro de páginas que no tiene la cadena de caracteres exacta, pero el significado, el contexto de lo que se está buscando es similar y eso es el paradigma de la búsqueda semántica. Estábamos diciendo que el concepto importante fue la transformación de una oración por token, por palabras, y a cada palabra se le asociaba un vector. Sin embargo, después un grupo de investigadores pensaron que por qué no mejor, en vez de asociar un vector a un token o a una palabra, se le asociaba a toda una oración. Y así los vectores son de las oraciones, no de cada palabra. Y entonces eso, con técnicas de transformación, se generó un concepto que se llama Sentence Transformer. Así se desarrolló y en 2019 se tiene un modelo interesante o representación de las oraciones por medio de vectores. Un investigador, bueno, un conjunto y una investigadora en 2019, Niels Reimers e Irina Gurevich, publican este modelo que se llama Sentence Transformer y eso basado obviamente en redes neuronales y se hace todo un nuevo enfoque que es a cada oración se le asocia un vector. Obviamente, primero se leyó un documento, se segmentó por páginas y cada página se segmenta por oraciones y cada oración se le genera un vector y con eso se hace representación de los conceptos básicos de un documento, que son las oraciones. Y entonces aquí ya se viene toda una ola, un conjunto de personas, de grupos, con grandes posibilidades económicas, como todos son los que tienen las redes sociales, como Google, como Facebook y todos los grandes, Microsoft, todo eso, empiezan a invertir con muchos proyectos en este contexto y empieza todo un grupo y ahí empieza finalmente una asociación de grandes desarrolladores y que fundaron un grupo que se llamó OpenAI, precisamente que fue con ese proceso, ese proyecto, son los que empezaron a desarrollar el modelo de lo que después se convirtió en ChatGPT de OpenAI. Hubo algunas ideas, al principio era todos para uno, uno para todos, y por eso le pusieron Open Artificial Intelligence. Después, cuando se dieron cuenta que era un nuevo enfoque, un nuevo Eldorado del desarrollo, hubo fricciones y se separaron y cada uno después fue por su propio camino. En otro momento platicaremos de esas historias. Sin embargo, volviendo a nuestro esquema, tenemos entonces el esquema moderno que es a cada texto se les obtienen sus páginas, las páginas se obtienen las oraciones, y cada oración se generan vectores y entonces tenemos un nuevo concepto que se llama búsqueda semántica y entonces dado un conjunto de documentos se le generan sus vectores y después doy una oración
que quiero, un concepto que quiero analizar, en dónde se encuentra en el conjunto de documentos, y eso es lo que se genera como concepto de búsqueda semántica. Y todo se hace a través de operaciones vectoriales. Cuando esto empieza a surgir como un nuevo enfoque con muchas posibilidades, empiezan a meter lo que se llama una metodología para el desarrollo o un framework, un marco de trabajo, y viene un grupo que genera un concepto que se llama encadenamiento de procesos de lenguaje, LangChain, y eso pensamos surge durante el año 2022, y se llama LangChain, y así surgieron otros que se llama Llama Index, pero uno de los más relevantes fue propuesto por un grupo liderado por Harrison Chase en el 2022, y propone esto que tiene un concepto de memoria para guardar lo que aprendo, un prompt que es cómo le digo las preguntas, cómo se las pongo, un sistema que permite generar procesos encadenados, pues el change, etcétera, etcétera. Entonces, después tenemos un conjunto de procesos que necesito conservar de manera permanente, de documentos, y fue cuando en el proceso de 2018 con el grupo OpenAI empezaron a recorrer todos los conocimientos existentes, empezando, por ejemplo, con Wikipedia, bibliotecas, y empezaron a segmentar, a generar los vectores de todo el conocimiento que se pudiera recolectar en ese momento, y se hicieron campañas para que se entregaran las bibliotecas, etcétera, los documentos para procesarlos y generar estos grandes cúmulos de conocimiento que se formalizó en estructuras que se llaman LLM. LM son modelos extensos de lenguaje, y con eso se empieza a generar lo que se llaman las grandes bóvedas de conocimiento o Large Language Model, y así es como surge OpenAI como una compañía que empezó a recolectar todo el conocimiento, meterlo en estas bóvedas con tecnología de vectores, como lo aumentamos, y empieza a construirse estas grandes conjuntos de conocimiento en formatos ya muy estructurados matemáticamente como LLMs, y empieza toda una carrera entre los grandes para cada uno después de que y vino el conflicto, de que se separó la alianza entre los grandes a través de OpenAI, y pues cada uno empezó a hacer su propio modelo, sus propios LLM. Entonces tenemos aquí que los LM también tienen una estructura, tiene la parte que permite segmentar en palabras, la tokenización, después los embeddings, es cómo vectorizo, cómo hago los vectores, etcétera. Entonces tiene toda una estructura, y los LMM cómo se construyen, después se generan estructuras estandarizadas para representar los vectores, y algunos más con compresión, y se viene todo un nuevo enfoque de métodos y modelos y estructuras representando en conceptos matemáticos e informáticos lo que es un modelo extenso de lenguaje. Hay varios, después tenemos que cada grupo quiere ofrecer mejores modelos con mayor contenido, y empieza una carrera de generar cada grupo su propio LLM con miles de millones de parámetros y miles de millones de documentos. Entonces viene todo un nuevo enfoque de cómo hago tecnología, y es en el corazón de todo esto está lo que están los modelos extensos de lenguaje, que son como las bibliotecas de Alejandría, donde se guardaba el conocimiento, pero ahora se guarda de forma estructurada en vectores para poder
hacer uso exhaustivo de estos modelos. Esto es lo que estamos haciendo ahora.